Cuando le aumentan el salario a los pobres, entonces es populismo. Pero si le rebajan los impuestos a los ricos, entonces son políticas económicas. Cuando le dan un subsidio a los pobres, entonces estos se convierten automáticamente en mantenidos. Pero cuando le dan subsidios a los ricos, es para dinamizar la inversión empresarial. Cuando el Estado invierte en educación pública es un gasto innecesario, pero cuando financia universidades privadas, pues es una alianza público-privada. Cuando los pobres protestan es vandalismo, pero cuando los empresarios presionan al Congreso es lobby empresarial legítimo. Cuando un campesino ocupa tierras improductivas es invasor. Pero cuando una multinacional acapara miles de hectáreas es inversión extranjera y hay que darle además exenciones tributarias. Cuando los pobres se endeudan es irresponsabilidad financiera. Pero cuando los bancos quiebran es crisis sistémica y hay que salir a rescatar a los bancos. Cuando un trabajador exige mejores condiciones es conflictivo, pero cuando el empleador despide masivamente a los suyos